Esta semana en este mismo estudio le tuvimos como invitado a Aaron Rosset, que vino desde México para compartir con nosotros, de México a Paraguay, comentándonos sobre todo lo que nosotros vamos a aprender en el Congreso Virtual de Marketing Educativo. Estuvo hablando con nosotros a través de un podcast sobre el análisis de datos, de cómo es importante interpretar los datos para la toma de decisiones. No importa si tenemos una institución educativa, no importa si tenemos una empresa, si tenemos un emprendimiento, analizar los datos es fundamental. Habíamos hablado en este podcast sobre el buyer persona. ¿Qué es una persona? ¿A quién le vas a hablar? ¿Cómo vas a obtener esos datos? ¿Qué le vas a decir? A través de la interpretación y el análisis de toda la información que tengas a través de redes sociales, comenzás a generar el contenido para que puedas captar la atención con tu mensaje. Pero para el análisis de estos mensajes es importante el tener esta información a través de algunos formularios, a través de una entrevista, a través de alguna encuesta. Entonces, todo esto nos estuvo compartiendo Aaron Rosset desde México, aquí en Paraguay, a través de este podcast. Te invito a ver y aprender mucho con este especialista. Siempre me ha gustado la investigación, siempre me han gustado los datos. Buscamos a través de los datos la mejor solución. Es como cuando te sientes mal y vas al médico. El doctor te da un diagnóstico y los datos lo que te ayudan es a aterrizarte sobre la realidad, sobre algo objetivo. Nosotros comenzamos a ser un todólogo, pero vamos especializándonos. Siempre tienes que pensar la situación que estás haciendo frente, si la estás viendo correctamente. Es más importante en el análisis la pregunta. Necesitas datos que te ayuden a entender cómo es tu alumnado. Lo que más importa es lo que el alumno o el padre considera prioritario. Entender esas prioridades para que tú priorices a partir de lo que es importante para ellos. Sí, como cuando Homero Simpson tenía su computadora y trabajaba en casa y había puesto un pajarito Exacto. El mejor marketing es el que está basado en datos. Cuando tienes información para poder hacer una campaña, haces maravillas. Bienvenidos a todos a un podcast más del grupo IDT. Mi nombre es Mario Velázquez y a que no se imaginan a quién le tengo a mi lado. Le tengo, en este caso, sería a mi izquierda. Hoy está con nosotros en Paraguay, en el estudio del grupo IDT, Aaron Rosset, que viene desde México. ¿Qué tal estás, Aaron? Muy bien, muy contento de estar aquí. Es un especialista en marketing educativo y su enfoque principal es en la creación de datos, análisis de datos para toma de decisiones. Y eso es muy importante. Aaron, me gustaría sacarte el jugo en este podcast para que la gente pueda entender y pueda aprender acerca de vos. ¿Hace cuánto que te dedicas al marketing y hace cuánto que te dedicas al marketing educativo, que es una especialización? Mira, yo en el sector educativo ya llevo muchos años. Estoy desde el 2000, quizá antes. O sea, ya tiene bastante tiempo que estoy ahí. Y he trabajado tanto como docente en universidades como en la parte administrativa. Ahora me dedico a todo lo que es investigación, estudios de mercado, investigación de mercado para el sector educativo. Yo lo que hago es llegar a los colegios y si tienen necesidades de información, resolverlas o algún problema, como por ejemplo baja captación o alta deserción. Buscamos a través de los datos la mejor solución. Es como cuando te sientes mal y vas al médico. El doctor te da un diagnóstico. Claro. Si no hay ese diagnóstico, pues la cura va a ser al azar. Vas a elegir cosas al azar que a lo mejor te enferman más. Claro. O a lo mejor tienes suerte y sí te curas y encuentras lo que necesitabas, pero al final estás dejando al azar esa decisión. Y los datos lo que te ayudan es a aterrizarte sobre la realidad, sobre algo objetivo, que además te ayuda a entender una realidad desde diferentes ópticas, porque siempre ves todo desde tu papel de directivo, de superior o de jefe, de coordinador, y empezar a manejar datos te ayuda a entender cómo ve el colegio, el alumno, el padre de familia, el profesor. Acá Aaron entonces nos está comentando eso, algo sumamente importante, donde nosotros comenzamos a ser un todólogo, pero vamos especializándonos. Y él se especializó en el marketing educativo, análisis de datos. Y ese análisis de datos nos está mencionando también que es muy importante para la toma de decisiones. La toma de decisiones oportunas, adecuadas para según tipo de caso. ¿Qué datos son importantes
para una institución educativa? Yo creo que podríamos enfocarnos primero en una prematriculación, ¿sí? Mira, hay datos que son fundamentales para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, es que depende también de tus necesidades y de lo que estés enfrentando. Al final, cada colegio es una realidad diferente. Siempre tienes que pensar la situación que estás haciendo frente, si la estás viendo correctamente y qué necesitas para terminar de entenderla o entenderla a profundidad. Como bien dices, muchas veces tenemos preguntas en la cabeza que a veces no son las correctas. La respuesta es importante, pero es más importante en el análisis la pregunta. Entonces, a partir de ello, necesitas, los datos que te van a ayudar a comprender mejor esa realidad. En el caso de las ideas creativas, son una consecuencia de un diagnóstico y de una indagación previa. No puedes comenzar con la idea. Primero, analiza a quién te diriges, cómo están tomando la decisión, a qué le dan valor. ¿Conoces realmente, por ejemplo, tus diferenciadores? ¿Conoces tus fortalezas? ¿Y de dónde las obtuviste? La óptica que más peso va a tener es la del estudiante y la de la familia. Entonces, ¿qué datos yo debería tener en cuenta para que vaya en relación mi idea creativa con la comunicación que voy a hacer con esa persona a quien le estoy hablando o le quiero hablar en redes sociales, que es lo que más se utiliza? Necesitas datos que te ayuden a entender cómo es tu alumnado. Necesitas saber cómo piensa, en qué cree, en qué no cree, qué valora, incluso cosas, hobbies, por supuesto, también hobbies, preferencias musicales, preferencias cinematográficas, de entretenimiento, de redes sociales, qué tipo de contenido ve, qué tipo de contenido disfruta. Incluso, si tú lo que quieres es mejorar tus campañas digitales como colegio, saber, en qué redes está, cómo interactúa ante la publicidad. También eso sí, muy importante entenderlo, porque necesitas darle ese algo que es atractivo y que él valora. Y esto lo tienes que hacer cada año. O sea, cada año tienes que actualizar porque las generaciones cambian. ¿Quién debe encargarse del análisis de datos de una institución educativa? Una institución educativa que tenga los departamentos de marketing, de comunicación. Yo creo que lo ideal es tener un departamento de analítica que funcione de una manera con cierta independencia, pero al final es una especie de departamento que va a proveer estos análisis a los diferentes departamentos que lo requieran. ¿Cuál es el siguiente paso? Lo que hacemos nosotros, dependiendo de la necesidad del colegio, es tanto aplicar encuestas, que es un método cuantitativo, como después hacemos un primer análisis. Eso también lo podemos enriquecer con información externa, con datos externos. Y por supuesto, después de este primer análisis comienzas a tener ya más claridad, pero también tienes más dudas. Mientras más sabes, más dudas tienes. Ahora, imaginemos otro escenario más. Pasamos a 2 años. Esta persona ya vio mi anuncio, ya se matriculó, llegamos bien, hicimos todas las correcciones en las campañas. ¿Qué datos ahora necesito? Yo quiero que esa persona continúe, termine. Y no solamente eso, yo soy ambicioso, yo quiero que esa persona recomiende mi institución educativa. Necesitas saber qué es lo que hace valiosa la experiencia de esa persona en tu colegio. Es como un iceberg. Tienes que ir a fondo, que hay en el fondo, para entenderlo. Cuando empiezas a tener esa información, obviamente no vas a hacer cambios nada más por un alumno, ¿no? Tienes que tener un instrumento cuantitativo también que te permita llegar a un promedio. Es una negociación entre lo que la institución necesita mejorar y lo que es prioritario para el alumno. El problema se da que muchos de esos cambios se dan por lo que el director considera prioritario. Y esta información y los datos, ¿cómo yo obtengo? ¿Hago una encuesta? A veces las instituciones, como no trabajan los datos, quieren que en una sola operación o en una sola intervención se obtenga todo. Y acaban haciendo encuestas de 20, 30 minutos, que son una tortura para cualquiera que intente responderlas. Claro. Entonces llega un punto en el que es tan cansado que ya estás harto, o la dejas, la abandonas, o la respondes de manera automática, ¿no? Así como el botón. Ya quieres terminar. Sí, como cuando Homero Simpson tenía su computadora y trabajaba en casa y había puesto un pajarito exacto. Llega un punto en que ya se responde así. Nosotros le entregamos todo al colegio y si entramos en contacto con la agencia que te va a hacer todo el material, trabajamos con ellos. Okay. Y la entregas junto con ellos. Oye,
aquí está esta información. Y en verdad que haces maravillas. Cuando tienes información para poder hacer una campaña, haces maravillas, porque es como tener una cocina con todos los ingredientes y eres libre de cocinar lo que tú quieras. Aaron, fue un placer y sigue siendo un placer tenerte acá en Paraguay. Tenés aún un recorrido por hacer, algunas capacitaciones que tenemos previstas el día de mañana también. Entonces, a recobrar fuerzas. Me encanta que te sientas cómodo para este congreso. Por más que este congreso estés en México, vas a recordar esta experiencia que estuvimos compartiendo. Totalmente. ¿Sí? Y la entrevista que fue fantástica. Qué genial. Agradezco muchísimo tu tiempo, Aaron. Gracias. Agradezco muchísimo. Vamos a estar compartiendo esto. Fue un privilegio para nosotros tenerle en un capítulo más de nuestro podcast del Grupo IDT a Aaron Roset desde México, compartiendo todos los tips y recomendaciones. Espero que este podcast haya sido de gran ayuda, súper utilidad para vos y nos vemos en un siguiente episodio. Aaron, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros. Gracias, Mario. Gracias a todos. Y nos vemos el 12 de diciembre. Chao, chao. Y hasta acá el programa de hoy. La verdad que estuvimos teniendo temas muy interesantes, como por ejemplo aprendimos acerca de hacer mockups, Sí. También hablamos de Microsoft Copilot y muy interesante todo realmente, Sole. Por supuesto, si quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden escribirnos a nuestras redes sociales como IDT Paraguay. Así mismo, y bueno, esperamos que después de este programa, que te hablamos también de Meta AI, que bueno, hayas aprendido y que todos esos tips que te fuimos dando, vos los puedas aplicar en tu día a día. Nos vemos una próxima semana para seguir hablando sobre tecnología e innovación.